Buenos días, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo siempre a ti y a toda tu familia, a todos tus seres amados, mi hermano, mi hermana. Para mí es una alegría volver a estar con ustedes en este programa, La Voz de Ánimo en Medio del Desierto, y poder compartir una palabra con ustedes de ánimo, poder compartir con ustedes esta palabra poderosa de Dios y poderles servir de apoyo para que su fe siga creciendo en el Señor, porque la fe es lo que vence al mundo, la fe fue lo que venció al mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe nada podemos hacer. Hoy les traigo una palabra de parte de Dios en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer 4 versículos hoy, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Dice el título de esta porción de la palabra: la fe que vence al mundo. Mi amado, mi amada, en el versículo 1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Aquí en este texto vamos a profundizar un poco el contexto de este versículo. Para nosotros nos dice el Señor que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede revelar a Jesucristo, recuerde cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice que soy yo? Entonces unos decían, no, unos dicen que es el profeta Elías, otro que es Moisés. Y el Jesús dice: bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién cree que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y dice: bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que nosotros confesemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo es nacido de Dios, tiene que haber una revelación, y para que haya esta revelación tenemos que haber escuchado la palabra de Dios y haber creído. Creer es confiar en Dios, y cuando confiamos y cuando creemos, entonces esa es la fe, porque la fe es creer, no en las cosas visibles, sino en las cosas invisibles, creyendo que así es. Y entonces cuando nosotros hemos escuchado, dicen Romanos, que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Está especificando la palabra de Dios, no palabra de hombre ni nada, sino la palabra de Dios. Entonces, cuando a nosotros nos predican del Señor, nos enseñan, y nosotros creemos, y entonces estamos aceptando a Cristo y creyendo que Jesús es el Cristo y que es nacido de Dios, porque así fue, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo.
Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, mi hermano, sabemos que Jesús fue engendrado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad que sí? Pero no solamente Jesús, mi hermano. También hay otra cita bíblica que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a ir a ella que nos confirma, y esto está en el versículo 13. Dice, vamos a leer el 12 y 13 de Juan. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a nosotros, a los que creemos. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir esto, mi hermano, que cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo y que es nacido de Dios, es porque nosotros también hemos sido engendrados por Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo somos engendrados por Dios? No como Jesucristo, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que somos engendrados por la palabra, porque la palabra es espíritu, es vida. La palabra viene de parte de Dios. Entonces ahí estamos siendo engendrados, como dice Pablo, que nosotros somos engendrados por la palabra. Entonces, cuando la palabra ha entrado a nosotros, la hemos recibido, ahí somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en aquel que engendró, es decir, en el Padre, que engendró a quién, a Cristo, dice acá, y todo aquel que ama al que engendró, en este caso al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Por quién? Por el Padre. Ahora, nosotros hemos sido engendrados también, ¿por quién? Por el Señor, por la palabra. Dice el versículo 2, vamos a continuar. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ya aquí no habla de Jesús, sino a los hijos, a ti y a mí. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos. Es decir, mi hermano, si yo no amo a mi hermano, a mi hermana, porque me ha hecho daño, porque habló mal de mí, porque me insultó, porque me quitó, porque me robó, porque me maltrató, sea papá, sea mamá, al hermano, al primo, al tío, al vecino, al jefe, al policía, al de tránsito, al que sea, al gobierno, al presidente, a los ministros, porque hay tanta gente que nos hace daño, mi hermano. No amamos a la persona, nosotros no amamos a Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque volvamos a entrar a este versículo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a los hijos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a leer en el libro de Juan. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo recibo a Dios, Dios entra a morar en mí. Entonces, como nosotros no somos perfectos y fallamos, mi hermana, mi hermano, entonces vamos a cometer errores y podemos en un momento de nuestra vida poder ofender a una persona, poderle fallar, poderle quitar, poderle robar, porque hay gente que
presta dinero y no paga. Hay gente que presta cosas y no las devuelve. Hay gente que de pronto le dan un cambio de más y se quedan con él. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí, mi hermano? Entonces nosotros nos damos cuenta que esta persona nos quitó, nos hizo daño o nos insultó o nos hizo cualquier situación en nuestra vida que nos ofendió, entonces no le amamos. ¿Por qué? Porque ninguno somos perfectos, como les dije ahora. Fallamos como seres humanos. Dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo. Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, que nos ve justos, pues podemos caer, pero no dejamos de ser justos ni dejamos de ser hijos de Dios. Entonces, si tú aborreces a tu hermano, aborreces a cualquier persona, no importa si tiene a Cristo, si ha recibido a Cristo, si no lo tiene, porque la palabra dice que Cristo mora en nuestros corazones. Una cosa es que haya manifestación y otra cosa es que no la haya, pero Cristo mora en nosotros. Todos tenemos del Espíritu de Dios. Todo el mundo tenemos del Espíritu de Dios. Otra cosa es nacer de nuevo, eso ya es diferente. Entonces, si nosotros odiamos, tenemos rencor, rabia, ira contra alguna persona, estamos teniendo rabia e ira contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios también está morando en esa persona. Porque Dios también quiere que esa persona se salve. Aquel que aún nunca se ha congregado, no conoce nada de la palabra. Es decir, mi hermano, nosotros no podemos aborrecer a nadie. Acuérdese cuando los discípulos le dijeron, Juan y el otro, le dijo a Jesús, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo? Y uno, no, yo no he venido aquí a matar a nadie, sino a dar vida. Entonces hay gente que porque otro falla, ora en contra de él. No se puede, o le tiene rabia, le tiene ira. No, mi hermano, tenemos que amar, porque esa es la fe, creer. El que no, el que ama a Dios, ama a todo el mundo, no importa qué te haya hecho, qué daño te haya hecho, cómo te ha herido, no importa, mi hermano. Esa es la fe, esa es la fe. Y se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí, continuaremos en el próximo programa porque esto está muy interesante. Así que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos nosotros y nuestra misión o nuestra orden de Dios, como dice acá en el versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces es un mandamiento el amarnos los unos a los otros. Y si no amamos a Dios, entonces no cumplimos con los mandamientos. Por eso dice también en Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios, no amamos al prójimo, no amamos a nadie, no nos amamos ni a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces no estamos haciendo nada por nuestra alma. Y nuestra alma, ¿qué va a hacer? Va a tener una separación de Dios, donde va a estar ausente, alejado de Dios, espiritualmente muerta. Vamos a orar, mi hermano, que se nos acabó el tiempo. Amado Dios, eterno Rey soberano, te damos gloria, honra y alabanza por esta palabra, Señor. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas para que seas tú, Señor, glorificándose en sus vidas, en sus familias, en sus seres amados, Señor, aumentando esa fe en ellos, revelándote a sus vidas, Señor, que venga el espíritu de revelación de tu palabra, espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento, que venga ese espíritu de amor, de virtud, ese espíritu de unidad, de ensanchamiento, de fortaleza en cada uno, para que los fortalezca en todas las pruebas, porque las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para crecer en nuestra fe y creer que verdaderamente Dios está con nosotros y que si estamos en algunas pruebas, situaciones difíciles, es porque es necesario. Mi amado hermano, no dudemos, sigamos adelante, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, porque esa es la fe que venció al mundo. La fe es vencer el pecado, vencer el odio, vencer la rabia, vencer la ira, el rencor, el resentimiento, vencer todo lo que el enemigo nos hace. Amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte. Y no olviden dar me gusta, manito arriba. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.